Gloria a Dios. Entonces, el tema del cual vamos a hablar, ustedes saben que es la institución de la Santa Cena. Algo que, como lo hemos hablado, ¿verdad?, está mal entendido, amén, porque la religión se metió dentro de lo que es la institución de la Santa Cena, amén. Y en el nombre de Jesús, con la ayuda de Él, queremos hoy pues demostrar con la luz de la palabra de que la religión pues delante de la Santa Cena no va a tener ningún poder y ningún efecto, amén. Como les hablaba uno de estos días, la más grande herencia que Jesús, que Dios, el Padre, tuvo o quiso darnos al entregar a Jesús, al morir en la cruz, fue la vida eterna. Que la vida eterna de Él penetrara en nuestras vidas, y es parte de lo que hemos estado hablando. ¿Qué es vivir la vida eterna? Lo que significa vivir la vida eterna es tener dominio sobre el área espiritual y el área material, amén. Como lo hemos hablado, de que el Señor quiere que tengamos y disfrutemos de esa vida eterna aquí en la tierra. Que la vida eterna no es nada más para el cielo, sino que podemos aquí, estando en la tierra, gozar y disfrutar de esa vida eterna. Y obviamente también la vamos a vivir allá en el cielo, amén. Pero no es como nos lo han enseñado o como lo hemos creído tal vez, que la vida eterna va a ser hasta que estemos con Él allá en la eternidad, amén. Eso no es así. La vida eterna Él la ha dejado para que la vivamos aquí y allá, amén. ¿Por medio de qué? De la más maravillosa herencia que Él ha querido darnos. Por eso dice la Biblia que Él ha depositado, dice, tesoros en vasos de barro, amén. ¿Cómo así? Ha depositado de su eternidad en nosotros, que somos esos vasos de barro, amén. Dice la Biblia, le voy a leer algo acá. Jesús vino a este mundo para darnos la más maravillosa herencia, su vida eterna misma en nosotros. Él quería que de la misma forma en la que Él fue enviado por el Padre, nosotros también lo fuéramos. Quería que todo el poder y la realidad sobrenatural de su reino se manifestara en nosotros. Él buscaba que su amor y poder llenaran a cada cristiano para poder ser visible a través de cada creyente. La clave de este poder y de este amor está encerrada en la Santa Cena o en la comunión, como también es conocida, según Hechos 2:42 y 43. Dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hablábamos entonces de que la máxima herencia de Dios en nosotros fue haber entregado a su Hijo para que lo que Él vino a hacer, ese sacrificio que Él vino a hacer, no fuera en vano, y que la vida eterna nos penetrara a nosotros y disfrutarla aquí en la tierra como allá en el cielo, amén. Porque aquí entra parte de lo que hablábamos uno de estos días, de que Él nos creó a su imagen y semejanza. Hablábamos de que esas palabras, imagen y semejanza, lo que significan es poder inspirar, amén, y ser un modelo aquí en la tierra de lo que es allá en el cielo, amén. ¿Cómo entonces poder nosotros entender cómo se vive allá en el cielo? Es fácil poder entender cómo se vive allá en el cielo. La Biblia dice, cuando uno de los apóstoles le dice: Señor, enséñanos a orar, y Él les empieza a enseñar. Cada vez que ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, y todo, y luego dice: hágase tu voluntad, ¿cómo dice? Aquí en la tierra, ¿cómo? Como se hace allá en el cielo. ¿Qué es lo que está dando a entender el Señor Jesús cuando les enseña a sus apóstoles a orar? Que exactamente nosotros podemos llevar el mismo tipo de vida que se lleva allá en el cielo, poder disfrutarlo aquí en la tierra. ¿Pero por qué? Es que muchas veces ese tipo de vida que se lleva en el cielo no lo disfrutamos acá, porque no hemos entendido que el acto de la Santa Cena, como lo hablábamos, es el árbol de vida, amén, que fue plantado en el huerto. ¿Se recuerdan de eso?
Hablábamos ese día que así como en el huerto había un árbol de vida, amén, también Dios nos dejó a nosotros un árbol de la vida. ¿Y cuál es ese árbol de la vida? La Santa Cena, amén. Bueno, dice la Biblia entonces que luego de que ellos participaban de la comunión unos con otros, dice, y en el partimiento del pan, eso es la Santa Cena, y en las oraciones, dice que sobrevino un temor sobre muchas personas. Ese temor, como se los decía, lo que significa es alarma, susto, respeto, temer y temor, amén. Los apóstoles les enseñaban a los cristianos a perseverar en esta doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de la comunión, en otras palabras, de la Santa Cena, porque de ello dependía que el temor de Dios prevaleciera en la iglesia y producían la santidad de Dios dentro de la iglesia. La comunión o Santa Cena logra que se restaure el temor a Dios, la unidad de entre hermanos, la santidad y las señales, cosas que escasean grandemente en la iglesia de hoy. Hablábamos de que ¿qué fue lo que vino a destruir el poder que estaba encerrado en la Santa Cena? La religiosidad, amén. El espíritu de religión destruyó la vida y el poder que estaba en la Santa Cena. Lo que ellos tenían era la esencia de la pura vida. El Espíritu Santo había venido sobre de ellos de una forma tan poderosa que hacía vivo en ellos todo lo que Jesús era, y tenían una dependencia del Espíritu Santo muy poco vista hoy en día. Hoy en día, ¿qué sucede? Sinceramente, vamos a ver cuántos sinceros habemos aquí. Sentimos algo que ustedes a veces han sentido, yo lo he sentido, como que el Señor nos está hablando, como que el Señor nos está impulsando a hacer algo, amén, como nos ha pasado, a hablarle a alguien, amén, a hacer cosas que nosotros nos quedamos pensando, pero si yo, y empezamos, yo no tengo esto, no puedo hacer lo otro, y esto mucho menos, amén. En fin, resulta que es el Espíritu Santo el que nos está hablando, y sinceramente, ¿qué hacemos? Igual que Jonás, cuando el Espíritu Santo le empieza a hablar a Jonás acerca de lo que tenía que hacer, de ir y predicarle a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? ¿Ustedes saben qué hizo Jonás? Salió huyendo. Y díganme ustedes, ¿acaso ustedes y yo podemos huir de la voluntad de Dios? Hablaba uno de estos días con una persona y yo le decía, mira, le decía, vayas a donde vayas, si Dios puso su mirada sobre ti, de todas formas se va a cumplir lo que Él quiera. Amén. Lo mejor es que se cumpla lo que Él quiera en obediencia plena de nosotros. ¿Será que era necesario que Jonás, como lo muestra la Biblia, pero en realidad era un espíritu inmundo, pasara por esa experiencia de ir y ser tragado por la ballena? Luego ser vomitado por la ballena. ¿Será que era necesario eso? ¿Saben qué es lo que la Biblia muestra? ¿Saben a dónde fue a parar Jonás? La Biblia dice que fue una ballena, pero en realidad el original dice que fue un espíritu. Y dice la Biblia que Jonás fue a parar al Seol por desobediente, porque se estaba negando a cumplir la voluntad de Dios. Pero imagínense qué tontos solemos ser. Pretendemos que cuando el Espíritu Santo nos habla, pretendemos ignorarlo. No, eso no es para mí. Y empezamos a huir y a huir y a huir. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Si voy por muy alto que fuera, ¿qué dice? Ahí estás tú. Si voy a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Si voy hacia un lado y si voy hacia el otro lado, ¿en dónde me esconderé de tu presencia? Amén. Alguno podrá decir, me tapo la cara con las chamarras y ya me escondí. ¿En dónde nos vamos a esconder de su presencia? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es parte de lo que la Santa Cena va a hacer que se lleve a cabo en nuestras vidas. Que cuando el Espíritu Santo nos hable, no vamos a tener duda de decir, ¿seré yo? ¿Serán mis pensamientos? ¿O será un pensamiento satánico?
Pero cuando cargan el billetillo de a 100 ahí va. Y el Señor les dice, el Espíritu Santo les habla, deposítalo, dalo a la ofrenda, siémbralo, que Jehová te reprenda, Satanás. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la Santa Cena viene a hacer? Una conexión más directa con el Espíritu Santo. Ya hablamos de que también penetra eternidad en nuestras vidas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que la religiosidad vino a destruir el acto y el poder que está en la Santa Cena. Hablamos de Juan capítulo 2 versículos 6 y 7, donde Jesús utilizó unas tinajas que se utilizaban para un rito, amén, para convertir ¿qué? El agua en vino. Entonces, ¿qué es lo que sucedió por medio de la religiosidad? Que el gozo que la Santa Cena ministra se convirtió en algo simple, como lo hablábamos, en un rito. Sinceramente, hablando literalmente, ¿qué es más rico? ¿El agua pura o el vino? Para participar de la Santa Cena, el vino, ¿eh? Es lógico, amén, que va a ser mejor el vino que el agua pura, amén. Entonces, ¿cómo ese gozo, cómo ese poder que la Biblia muestra que estaba encerrado en la Santa Cena, cómo fue que se convirtió en algo simple? ¿Por qué? Porque empezaron a venir ordenanzas de hombres, mandatos de hombres, tales como los que ya les he dicho, como esta es como la tercera vez que les digo. Usted no puede tomar de la Santa Cena, ¿por qué? Porque usted usa pantalón. Usted no puede tomar la Santa Cena, ¿por qué? Porque usted se pinta. Usted no puede tomar de la Santa Cena, ¿por qué? ¿Por qué? Dígame. Porque no está casado, porque no está bautizado. Amén. Y ya les conté lo que hicieron hacer a uno de los apóstoles hoy en día más reconocidos aquí en Guatemala cuando iniciaba. Amén. Le dijeron, ya les digo que él quería casarse y servir al Señor. Llegó a la congregación y le dijo, mire, me quiero casar. Estaba bien, al área de matrimonio. Le dice, ¿pero está bautizado? No, le dice. Entonces bautícese y luego se casa. Fue al área de bautismos y le dice, mire, me quiero bautizar. Está bien, le dice. ¿Está casado? No, le dicen. Entonces, cásese y después lo bautizamos. Ah, no, dijo, son cuentos, dijo. Se fue otra vez al área de matrimonio, mire, me quiero casar. ¿Ya se bautizó? Sí, le dijo. Y era una mentira, él no se había bautizado. Entonces, como yo les decía, imagínense qué sucede si precisamente en ese momento que él estaba mintiendo, dice, el Señor se aparece y viene, ¿qué pasa? Se queda. Entonces, ¿qué han hecho muchos ministros que han caído dentro de la religiosidad? Condenar nada más al pueblo, mantenerlo bajo ignorancia y convertirlo en un pueblo hasta cierto punto falso y mentiroso. ¿Por qué? Porque con las enseñanzas que les están dando, lejos de llevarlos a la presencia de Dios, a la guianza del Espíritu Santo, los están apartando de Él, haciéndolos ellos mismos, enseñándoles a cometer pecado. Amén. En una oportunidad hablaba con una persona que llegué a visitar a su mamá y se metió de chute y por chute le paró cayendo. Yo estaba hablando con la mamá, amén, y ella se metió a hablar. En fin, empezó a discutir el problema del pantalón, amén. Y yo le enseñé con la Biblia cómo eso no es pecado. Entonces le llegué a enseñar, mirad, si tú no usas pantalón, de todos modos andas en pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no se puede utilizar mezcla de hilos. Ella me acuerdo que cargaba una falda de lona y una blusa de no sé qué tela. Amén. El punto es que después le paré diciendo, porque si supuestamente ella no usa pantalón, porque eso es pecado. Vengo y le digo, mírale, y cuando hay frío en las noches, ¿acaso no te pones un pants? Sí, me dice. Y saben ustedes que pants, nosotros tenemos la idea de que un pants es un pants, pero la palabra pants, al traducirla a español, lo que significa es pantalón. Y ella sí utilizaba pants. O sea, nosotros tenemos el pants como aquellos como ponchitos, ¿va? Esa tela así, pero en realidad pants significa pantalón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta gente? Que cuando andan en todos lados con pantalón, pero cuando van a la iglesia con falda. ¿Qué es eso? Religiosidad. ¿Y quién les ha enseñado eso? Los mismos pastores. Amén.
Y como se los hablaba, el día de hoy hay iglesias en donde permiten el pantalón y todo eso, ¿verdad? Pero cuando se habla de la Santa Cena, ¿cada cuánto participan de la Santa Cena? En la mayoría de iglesias que ustedes conocen. Como hacíamos la cuenta, ¿verdad? Una vez al mes. ¿En dónde dice eso la Biblia? ¿No es eso religiosidad también? Lo que la Biblia dice es que tendríamos que participar de la Santa Cena, ¿cuántos días al año? 365 días deberíamos de participar de la Santa Cena. Amén. Porque la Biblia lo muestra y más adelante lo vamos a ver, que es como el pan de los hijos. Amén. Luego, la iglesia hoy tiene cosas hermosas, unciones poderosas, pero carece de lo esencial. Pregunto y respóndanme ustedes. La iglesia entonces tiene cosas muy, muy bonitas. Amén. Ministros de alabanza que Dios los usa, pero carece de cosas esenciales. Por ejemplo, el amor entre hermanos. ¿Fluye el amor entre hermanos en las iglesias? Sinceramente, imagínense. La Biblia dice algo. Dice que Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Mucha gente dice lo siguiente, escúchenme y ustedes me van a corroborar si no es cierto. Mucha gente dice, es que iglesia perfecta, ¿qué dicen? No hay. A toda iglesia, a donde usted vaya, dicen, va a encontrar problemas. Escuchen bien eso, qué delicado es decir eso. La Biblia dice que el Señor Jesús viene por una iglesia pura y sin mancha, cambiando de palabras por una iglesia perfecta. Y la misma gente dice, iglesia perfecta, dice, no hay. Entonces, ¿qué hace la gente en la iglesia si no hay iglesia perfecta? Entonces, ¿a quién va a venir a traer Dios? ¿A quién va a venir a traer Jesús? A la iglesia perfecta, pero según la gente, no hay. ¿Tienes cuidado? No te vas a meter con eso. Amén. El punto es el siguiente. No hay iglesia perfecta. Amén. Y les digo algo, mis amados hermanos. Si la encuentran, no se vayan a ir a meter, por favor. ¿Por qué? Porque ustedes la van a echar a perder. Amén. Lo que yo quiero, como se lo decía, mis amados hermanos, es que no se diga de nosotros lo que se dice de la mayoría de iglesias. Un típico comentario. En esa iglesia dicen, qué palabra que hay, pero no hay amor. Amén. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que si no hay amor, nada somos. O sea, sería preferible no tener tanta palabra, pero poder amarnos unos a los otros. Amén. Amén. Bueno, entonces la iglesia el día de hoy carece de amor entre hermanos. ¿Qué es lo que va a promover ese amor entre hermanos? Entender la institución de la Santa Cena. Amén. También carece del poder y la vida sobrenatural de Dios manifestándose en todo aquel que cree. ¿Se recuerdan que el día que hablábamos de esto yo les dije, hermanos, tenemos que aprender a caminar viendo cosas sobrenaturales, porque eso es parte de lo que significa la vida eterna? Que día con día nosotros tendríamos que estar acostumbrados a ver cosas sobrenaturales. Pero ¿qué sucede cuando pasa una cosa sobrenatural? Nos asombramos, nos asustamos. ¿Por qué la gente anda detrás de noches de gloria con X o Y persona? ¿Por qué anda detrás de eso? Porque suceden cosas sobrenaturales. Y las cosas sobrenaturales están encerradas en la Santa Cena. ¿Para qué? ¿Para cuántos días al año? Para todos los días. Amén. Miren, ayer le contaba a Imán y me sucedió algo que me sorprendió. Estaba conectado en el Facebook y de repente un pastor me agregó. Y cuando me agregó, da la casualidad que él se llama William Eduardo y yo me llamo William Estuardo. Y empecé a hablar con él y de repente yo sentí que algo me cayó, pero algo caliente, empecé a sudar y le empecé a profetizar. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de un evangelista llamado Alberto Motesi?
cuando yo terminé de hablarle a este pastor, él es de Estados Unidos, me dice, mira, me dice, la misma palabra que tú me diste, Alberto Motesi me la dio hace algunos años. Es un pastor por donde yo vi todo lo que vi en la página de él, conocido, amén. Y hoy tú me estás dando, me dice, la misma palabra. Tal que después me habló otro tipo de cosas, tal que el hombre, cuando yo le pregunté su edad, me dice, yo podría ser tu papá, me dice. En fin, para resumirlo, me dice, mira, me dice, el Señor me unió contigo y solamente prepárate, te voy a sorprender. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque fue algo sobrenatural lo que me sucedió ayer. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos. Amén. Hay una película, la película que le decía, la película de Medias Tintas. Hay un pastor que quiere organizar dentro de la ciudad en la cual ellos viven una campaña evangelística. Y se ve en la película cómo empieza a visitar a las iglesias que están cercanas. Y algunos le dicen, ¿pero qué ministerio de alabanza va a venir a ministrar? ¿Va a venir algún ministerio bueno? Se mira, después va con otro y le dice, ¿pero van a ir los de enfrente? O sea, los de una iglesia de enfrente, porque si van ellos no voy yo. El otro, si no va un grupo de alabanza reconocido, no voy yo. Y el otro le dice, ¿pero qué evangelista reconocido mundialmente va a venir? ¿Por qué? Porque hemos caído dentro de algo, que si no lo hace X persona, no sucede nada. Que si no lo hace el pastor, no sucede nada. Si la vida sobrenatural no es solo para los ministros, es para la iglesia. Amén. Por eso les decía, ustedes tienen que tener la capacidad en el nombre de Jesús, pero es ahí donde se queda. La capacidad, todos la tenemos, pero en el momento de actuar, y como se los decía, y de hacer esas locuras, no todos lo hacen. Cuando les decía, párense en los portales de sus casas y profeticen lo que quieren recibir, y también desechen lo que ya no quieren, rechacen lo que les ha estado estorbando. Amén. En el nombre de Jesús, eso es todo lo que Dios quiere. Gente que se atreva a creerle, pero que haga también lo que Él hace y lo que Él hizo. Amén. Bueno, Jesús pronunció estas palabras: comed mi carne y bebed mi sangre, las cuales marcarían una diferencia entre los que se habían entregado a Él y entre los que solo lo seguían por conveniencia o por curiosidad o costumbre. Juan, capítulo 6, 51 al 54. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, escuchen cómo lo dice, vivirá para siempre. ¿Y qué significa vivir para siempre? Tener eternidad dentro de uno. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, dice. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros, en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hablábamos el día jueves, y yo me recuerdo de esto que les decía. ¿Quién de ustedes, si yo me saco 1000 quetzales y se los regalo, me los rechazan? Nadie, ¿va? ¿Y cuánta gente no hay que se da el lujo, porque ese es un lujo que se da, de rechazar la Santa Cena? Miren, entendiéndolo como lo dice acá, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, cuando estamos rechazando la Santa Cena, ¿qué es lo que estamos diciéndole al Señor? Yo no quiero resucitar.
Yo no quiero que me resucites. Yo estoy bien en la condición en la que estoy, y en la condición en la que estoy es una condición de muerto. ¿Por qué? Porque la Santa Cena me da vida, me vivifica. La Biblia dice, sea el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán dice espíritu vivificante. En otras palabras, espíritu que da vida. ¿Qué es lo que la Santa Cena viene a hacer? A darnos vida. Este cuerpo que ustedes tienen, amén, tal vez tienen 13 pulgadas de músculo, como Emerson, amén. No sé cómo sea su cuerpo, pero ese cuerpo, la Biblia nos muestra que ese cuerpo día con día muere. Amén. Día con día muere. ¿Sí o no? Porque mientras más vayamos creciendo, amén. Algunos somos como el vino, ¿va? ¿Ya me entendieron? Mientras más viejos, mejores. Amén. Pero en realidad, cada día que pasa, este cuerpo se muere. Cada día que pasa es un día menos en esta tierra. Y si lo tomamos y entendemos desde el punto de vista de la Santa Cena, es un día menos en esta tierra, pero un día más cerca del Señor. La hora que pasó, ¿pueden volver a recuperarla? Ya no. Si hay algo que no se puede redimir en esta tierra es el tiempo. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque mientras vayan pasando nuestros días, nuestra resurrección o el arrebatamiento va a estar, o está, mejor dicho, más cerca. El punto es el siguiente. ¿Se recuerdan que aún tenemos pendiente el tema de caminando firmes hacia el arrebatamiento? Amén. Caminando firmes. El punto es, el día que pasa, el día de hoy, el día de mañana, la pregunta es, ¿qué tanto te estás acercando al Señor? Porque como les vuelvo a repetir, un día de estos, amén, pasa y este cuerpo muere. Pero es un día más también de estar más cerca del Señor, de aquel que amamos, ¿sí o no? Entonces la pregunta se la vuelvo a hacer, ¿qué tanta convicción hay en tu vida de saber que este día que pasa te has acercado más a Él? ¿O es un día que te has alejado más de Él? Es por eso, como les decía, no podemos darnos el lujo de esto. Un acto religioso que nos ha enseñado la religiosidad, que yo no puedo participar de la Santa Cena, o sea, seguimos dentro de las mismas creencias. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador, porque yo soy una pecadora. Y como se les decía, si nos ponemos a ver a la luz de la palabra, dígame, ¿quién no ha cometido pecado de los que estamos aquí? Todos. Entonces ninguno de nosotros deberíamos de tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Amén. Hay un pecado que la Biblia dice que no va a ser perdonado. La Biblia dice que va a haber un juicio delante de Dios el Padre. Va a haber un juicio delante de Jesús, pero también hay un juicio del Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es el juicio del Espíritu Santo? La Santa Cena. Cuando participamos de la Santa Cena, el Espíritu Santo nos está juzgando y nos dice, ¿culpable o inocente? ¿En qué momento nos dice culpable? Cuando lo rechazamos. O sea, seguimos siendo parte de esa culpa cuando rechazamos la Santa Cena. O díganme sinceramente, levánteme la mano, ¿quién de todos los que estamos acá en esta mañana no quiere resucitar, no quiere estar con Él por la vida eterna? Ninguno, ¿verdad? O sea, todos queremos estar en la vida eterna con Él. Pues uno de los medios para poder estar y participar ya de esa vida eterna es la Santa Cena.
Porque como les ponía el ejemplo, ¿cuánto tiempo vivió el hombre en el huerto? No se sabe. ¿Por qué? Porque participaba del árbol de la vida, que para nosotros ese árbol de la vida, el día de hoy es la Santa Cena. Entonces eso nos va dando vida y va sembrando eternidad en nosotros, como lo acabamos de leer. Yo soy el pan que vino y descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá, dice, para siempre. ¿Y la palabra siempre tiene límites? Vivirá para siempre. Pero la pregunta es, ¿y el que no comiere? ¿Y el que se dé el lujo de rechazarlo? Como les decía, la Biblia dice, porque muchos se toman de ese pasaje que dice Corintios, que antes de participar de la Santa Cena tenemos que pesarnos, tenemos que ver si estamos en condición de participar, porque dice, no sea que participes de ella indignamente. Entonces muchos dicen, no, yo soy indigno, yo no merezco participar de la Santa Cena porque yo soy un pecador. Y como le voy a repetir, dígame quién de nosotros no es pecador. Todos, entonces ninguno deberíamos de participar de la Santa Cena, entonces ya no hay más Santa Cena, porque todos somos pecadores. Pero esa palabra indignamente lo que significa es, ustedes lo pueden investigar y averiguar, significa querer seguir llevando el mismo tipo de vida. Y dígame, ¿quién de nosotros quiere seguir viviendo exactamente igual? Entonces cuando ustedes rechacen la Santa Cena, yo ya sé qué es lo que están diciendo. No quieren cambiar, quieren llevar el mismo tipo de vida. Yo no voy a hacer nada, yo no les voy a meter el pan y el vino a la fuerza, pero sí delante de Dios lo están rechazando. Y eso es lo que yo les decía, que la Biblia dice que hay un pecado que no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y cuál es? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Muchos creen que blasfemar en contra del Espíritu Santo es hablar mal de los dones, de las lenguas y de todo eso. Pero ¿saben cuál es blasfemar en contra del Espíritu Santo? Hay medios y conductos en el ámbito espiritual. La Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Pero también nadie llega a Jesús si no es por el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando el Señor se fue, es necesario, dijo, que yo me vaya, pero les enviaré otro consolador, quien los guiará hacia toda verdad. Y la Biblia dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo es el camino que nos conduce a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, la palabra. Amén. Y la Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces se dan cuenta que necesitamos de los tres. Queremos llegar a donde está Dios, el Padre. Amén. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo, y parte de la guianza del Espíritu Santo y la limpieza y el juicio del Espíritu Santo es la Santa Cena. Miren, díganme sinceramente, ¿cómo se sienten ustedes después de participar de la Santa Cena? ¿Se sienten igual? Hay un cambio, ¿verdad? Espiritualmente, como que uno cobra ánimos y uno dice, ya no se siente tan pecador. Y uno siente y reconoce que valió la pena que Dios enviara a Jesús a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. O sea, muchos están como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel empezó a vagar en el desierto, ¿cuál fue la primer comida que Dios les dio? Maná. ¿Y qué es el maná? El pan del cielo. Pero llegó un punto en el que los israelitas dijeron, ya estamos hartos de ese pan. Pregunto, ¿a quién estaban rechazando? Al mismo Dios. El mismo pan de vida lo estaban rechazando. Otra pregunta, a ver si han leído ustedes la Biblia en relación al maná. ¿Cada cuánto descendía el maná? ¿Manda? Exacto, cabal. El maná descendía todos los días. Y había un mandato que decía, si la familia, por ejemplo, era de 2, tenían que agarrar lo que les abasteciera
para 2. Si agarraban para 4, pensando vamos a guardar para mañana, dice la Biblia que se engusanaba. Y saben, si hay algo que aumenta en el infierno, son los gusanos. El Señor dice en la Biblia, cuando descendió Satanás del cielo, le dice, y gusanos, le dice, serán tu cobertura, y gusanos serán tu capa. ¿Qué les estoy dando a entender con esto? Cuando rechazamos esto que estamos hablando, la Santa Cena, más de algún gusano nos cubre, por eso es que la estamos rechazando. En otras palabras, más de algún espíritu inmundo está estorbándonos, haciéndonos sentir indignos de participar de ella, y por eso es que hay mucha gente que no participa de la Santa Cena. ¿Por qué? Por ignorancia. Amén. Por eso les hacía la pregunta, ¿quién de nosotros quiere llevar el mismo tipo de vida? Nadie. Humanamente yo no conozco a nadie que quiera seguir viviendo exactamente igual a como ha estado viviendo. Siempre todos, por muy bien que vivamos, siempre queremos vivir mejor, ¿sí o no? Y la Santa Cena es eso. Cuando participamos de la Santa Cena, Dios te está dando la oportunidad de vivir mejor, de echar mano de la vida eterna. ¿Cómo así? ¿Tienes alguna enfermedad? Excelente. Participa de la Santa Cena y la enfermedad desaparece. Tienes, como se los decía, alguna deuda, participen de la Santa Cena y la deuda desaparece. Tienes problemas con alguien, participa de la Santa Cena y el problema desaparece. Nos gustaría que desapareciera la persona, ¿va? Pero no, el problema es el que desaparece, no la persona. Amén. Yo quiero que ustedes se vayan con esto claro, hermano. Que cuando ustedes toman el pan, ¿eso qué es? Según lo que estoy explicando, vida. El pan es la vida. Es por eso que hablábamos que la más maravillosa herencia de Dios por medio de Cristo Jesús para nosotros es su vida eterna. Pero yo quiero que entiendan que la vida eterna es para vivirla aquí y allá. Pregunto, ¿tuvo problemas Jesús estando en la tierra siendo hombre, sí o no? ¿Y eso demudó su semblante? ¿Eso hizo que diera marcha atrás? ¿Eso hizo que dijera, Señor, Padre, yo ya no quiero, mejor que maten a Juan el Bautista? Todos lo mataron, ¿va? Pero no era Juan el Bautista el que venía y tenía que morir, era él. ¿Qué va a hacer la Santa Cena? Parte de lo que estamos hablando los lunes. Que logres entender tu propósito y que ningún espíritu inmundo que conoce tu propósito se ponga delante de ti para estorbarte y que no lo alcances. La Santa Cena hace que logres obtener tu propósito. Amén. Que entiendas cuál es tu propósito, escuchen bien, y que nada ni nadie, aún como la Biblia lo dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Eso significa que ni aún Satanás tiene el aval o la autoridad para ponerse delante de ti y estorbarte. Sí, tiene la vida eterna en tus labios y en tu cuerpo. Amén. Pregunto, cuando tengan entonces el pan en sus manos, a partir de hoy, ya con un poco más de entendimiento, ¿qué es lo que están por fe teniendo en sus manos? La vida eterna. Amén. La vida eterna. Bien, yo no sé, hermanos, si ustedes ya me lograron entender lo que yo les quiero transmitir cuando les digo la vida eterna. No estoy hablando nada más de vivir por la eternidad, de no ver muerte. Es algo que va mucho más allá. Es algo así, de que lo que ustedes quieran, lo tienen que obtener. ¿Por qué? Porque hay vida eterna aquí. Pregunto, ¿Jesús se quedó deseando algo? Solo a nosotros, pero nos espera. Pero todo lo que Él quiso, lo obtuvo. Hay un mensaje que mandan muchas veces a los celulares en relación a Jesús, más o menos me acuerdo de algo. Dice, no fue maestro, no se graduó en ninguna universidad de la cosa, mas sin embargo fue maestro. No tiene un doctorado, mas sin embargo es un sanador.
No es un doctor, pero más sin embargo es un sanador. No peleó con ejércitos, más sin embargo es rey. Y otro montón de cosas más que aparentemente son ilógicas, pero él las cumplió. Amén. ¿Pero por qué? Porque tenía la vida eterna en sus vidas. Sí, es que yo siento como que no me han entendido. Díganme que ya me entendieron o díganme que no, así sigo explicándolo. ¿Seguros? A ver, ¿qué van a hacer la próxima vez que tengan un problema? Cualquier problema, ¿qué van a hacer? Participar de la Santa Cena, pero hay algo más. ¿Qué más? A conquistar. ¿Y cómo van a conquistar? Van a confesar. No le van a hacer la guerra al que les está estorbando. Háganle la guerra a aquello que está detrás de él. Quédense con esta imagen en sus mentes. David y Goliat. Cuando se le presentó Goliat a David, ¿qué sucedió? David le dijo lo siguiente a Goliat: tú vienes a mí, le dijo, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti, le dijo, en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió? Los ambientes espirituales fueron movidos y entonces el ámbito espiritual obró para que en lo literal David venciera a Goliat. ¿Por qué? Porque literalmente era imposible, escuchen bien, imposible que un niño de 17 años matara a un gigante experto en guerra desde pequeño. Y Goliat no tenía 17 años, no sé cuántos años tenía, pero dice que desde pequeño había sido adiestrado en la guerra. Entonces, literalmente, ¿qué sucedía? Era imposible que David lo hubiera podido vencer. Amén. La pregunta es, ¿lo venció sí o no? ¿Por qué lo venció? Porque antes venció en el ámbito espiritual. Amén. Entonces ustedes van a participar de la Santa Cena y le van a decir al problema o al demonio, si lo conocen: hasta el día de hoy me estás estorbando. Y no le van a hacer la guerra a la persona, sino le van a hacer la guerra al demonio. Y cuando vuelvan a ver a esa persona, la vida eterna va a obrar y ustedes van a hallar gracia delante de los ojos de esa persona. Amén. Alguien me decía uno de estos días, y hay algunas personas que me lo han dicho, que cuando me miran es como que ven dentro de 1000 personas me pueden identificar. ¿Por qué? Porque brillo con luz propia. Eso es la vida eterna. Amén. Díganme, pónganme un ejemplo. ¿Qué necesitan ustedes? Rápido. Un carro. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Participar de la Santa Cena, confesar, pero escuchen bien, no van a hacer ustedes como dijo una hermana dijo lo siguiente: yo le pedí al Señor cuando oraba que me diera mi terrenito y una en mi casa, y le decía, aunque sea en la orilla de un barranco, Señor, pero dámelo. Pregunto, ¿en dónde creen que vive? En la orilla del barranco vive. Pregunto, ¿le dio el Señor algo malo? ¿Le dio? ¿Es que están escuchando? ¿Le dio lo que pidió? ¿Qué quieren ustedes? ¿Un carro? Párense delante del carro, confiesen. Eso es la vida eterna. Desaten. Por eso les decía, yo que sabía que no me habían entendido todavía lo que es la vida eterna. Bueno, pero ¿qué otra cosa quieren? Vida. Igual, profeticen vida. Pero la vida tiene un requisito: honra a los padres. Honra a tu mamá, Dani, y ya la hiciste. La vida tiene un requisito. Amén. ¿Qué más quieren, hermanos? Valor. Igual, párense, participen de la Santa Cena y confiesen. ¿Saben qué significa valor? Valor significa permanecer de pie aún cuando es más fácil dejarse caer.
Claro. ¿Ya me entendieron? Si en otras palabras, miren hermanos, a partir de hoy, escúchenme bien lo que les voy a decir, a partir de hoy no hay nada imposible para ustedes. Nada imposible. ¿Por qué? Porque Dios les está dando poder en la Santa Cena. Amén. Hay un testimonio de una hermana. Ella participaba de la Santa Cena y en una oportunidad dice que el mismo diablo se le llegó y se le presentó a atacarla y a querer matarla por lo que ella hace. Dice que ella vio cómo después de haber participado de la Santa Cena, su cuerpo físico y literal se empezó a cubrir de sangre. Y vio cómo de su propio cuerpo empezó a salir luz. Y dice que Satanás no soportó esa luz y tuvo que salir huyendo. ¿Qué es lo que sucede? Volvemos a lo que estamos enseñando los lunes. Ya les dije que los demonios es mejor que nos conozcan o que no nos conozcan. Es mejor que nos conozcan, porque si no nos conocen, significa que estamos del lado de ellos. Amén. Pero si nos conocen, entonces van a estar estorbando y estorbando y estorbando. ¿Para qué? Para que nos hagamos del lado de ellos. Pero cuando ustedes y yo, es otra cosa importante de la Santa Cena, participamos de la Santa Cena. Aún, ustedes saben sinceramente qué área aún ceden en cuanto a relación al pecado. Párense también. Y hasta el día de hoy, X área, X demonio, me dejas de estorbar. ¿Por qué? Porque hoy penetra la vida eterna en mi cuerpo y a partir de hoy empiezo a sacar luz. ¿Saben que originalmente lo que corría en el cuerpo del hombre y la mujer en el huerto no era sangre, sino era luz? ¿Cómo lo hizo Dios al hombre y a la mujer cuando los sembró en el huerto? A su imagen y semejanza. Si los hubiera hecho con sangre, entonces Dios tiene sangre física. Entonces fuera hombre. Amén. Lo que corría por el cuerpo del hombre y la mujer era luz. ¿Qué tiene que correr por nuestro cuerpo también? Luz. Que para que se cumpla lo que la Biblia dice, ser luz en medio de las tinieblas. Y saben que las tinieblas y la luz no pelean dentro de sí. Esto es tan real así. ¿Qué sucede cuando es de noche y ustedes encienden la luz? ¿Qué sucede con las tinieblas? Se van. ¿Ven ustedes en algún momento que las tinieblas estén oponiendo resistencia para que el foco no se encienda? ¿Lo ven así? Es automático. Viene la luz y las tinieblas huyen. Así tiene que ser en nosotros. Cuando hay luz por medio de la participación de la Santa Cena, las tinieblas no se les van a acercar. Y mucho menos el rey de las tinieblas, que es Satanás. Ahora vuelvo a preguntar, ¿ya me entendieron qué significa tener vida eterna en uno? Claro, es lo que hablábamos también uno de estos días. ¿Por qué si aparentemente tengo todo? ¿Por qué no lo tengo? Una, porque pedimos y pedimos más porque pedimos solo para nuestros propios deseos. Pero ¿por qué no lo tenemos? Por lo que hablábamos el lunes. Porque los demonios nos conocen y nos van a estar estorbando toda la vida. ¿Para qué? Para no obtenerlo. Es por eso que ustedes tienen que aprender a que lo que quieran, pídanlo, pero sean específicos. ¿Quieren un terreno? Excelente, no lo van a pedir a la orilla del barranco. ¿Quieren un carro? Aunque sea que tenga el motor reparado, Señor. ¿Qué hay imposible para el Dios que ustedes tienen? Nada. Pero obviamente, el participar de la Santa Cena conlleva santidad. Amén. Porque eso está encerrado en la Santa Cena. ¿Qué? La vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede
¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros, en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escuchen esto. ¿Qué hace entonces el pan? Nos da vida. O sea, eso no es una de las pequeñas cosas que la Santa Cena hace. Amén. No es nada más limpieza de pecados. El pan nos da vida, pero la sangre nos resucita. Amén. ¿Creen ustedes que cuando Él venga, dice lo que dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero? Amén. Un muerto en Cristo, mis amados hermanos, no es nada más aquellos que están en el cementerio y que murieron siendo cristianos. No. Un muerto en Cristo puede ser una persona que esté viva literalmente, pero muerto para el mundo, muerto para el pecado, muerto cada vez que participa de la Santa Cena, su carnalidad muere. Esos son los muertos en Cristo. Resucitarán primero. ¿Cómo así? Son los que se van a ir arrebatados. Los muertos en Cristo. Entonces podemos ser muertos en Cristo teniendo vida, o sea, estando vivos. Amén. Aquí Jesús nos está hablando de la vida eterna, que por medio de Él podemos recibir, y esto es por medio de su sangre y de su cuerpo. Efesios 1, 9 y 10. ¿Qué es la vida eterna? Escuchen cómo lo dice acá. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es poder reunir, como lo dice ahí, todas las cosas que están en el cielo como en la tierra. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos vamos a convertir en uno. Espero que me entiendan esto. Cuando sea el tiempo final del arrebatamiento, ¿qué es lo que Él quiere? Que todos nos hagamos uno. Lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. ¿En dónde estamos nosotros ahorita? En la tierra. Entonces Él nos va a tomar y nos va a unir con lo que está en el cielo. Pero obviamente ya no vamos a hacer nosotros cuerpos terrenales y allá cuerpos celestiales, sino vamos a tener todos un mismo cuerpo. Pero ¿qué va a suceder? Va a haber una unidad, pero esa unidad, entiéndanlo así, va a estar cubierta, va a estar dentro de algo. ¿Y quién es eso? ¿O quién es el que dentro del cual vamos a estar? Se llama Jesús. ¿Me entendieron cómo es? O sea, vamos a estar unidos, pero dentro de Él. ¿Amén? Algo así. Él va a hacer esto, y todos nosotros, los que estemos en la tierra, aquí, y los del cielo, ¿ya? Todo dentro de Él, todo en Él. Y eso es la vida eterna, poder unir. Es por eso que le decía, ¿qué es la vida eterna? ¿Cómo disfrutamos nosotros la vida eterna? Uniendo lo celestial con lo terrenal. Amén. Y entendiendo que todo, absolutamente todo, lo material, valga la palabra, se va a materializar. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido dominio primero sobre lo espiritual. Y entonces lo espiritual se materializa ¿cómo? Con el carro, con el valor, con lo que ustedes quieran. Pero todo depende de obtener y ganar primero la batalla en lo espiritual. Y como se los decía, literalmente era imposible que David venciera a Goliat, mas sin embargo lo venció. ¿Por qué? Porque él se unió primero a lo celestial, y con la ayuda de lo celestial venció
lo terrenal. ¿En dónde estuvo entonces la primer victoria de David? En lo espiritual. ¿En dónde tienen que estar nuestras victorias? ¿En dónde están escondidas o encerradas nuestras victorias? En lo espiritual. Primero tenemos que vencer en lo espiritual. En otras palabras, dejar que la vida eterna penetre a nosotros. Ese es un milagro. Es un milagro. Y es un milagro que nosotros lo podemos participar, como lo hemos estado hablando. Vamos a estar participando de él a partir del otro año, todos los días de servicio. Amén. Miren, yo quiero que me entiendan, hermanos, eso. Necesito que ustedes me lo entiendan. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que ustedes sean felices. Yo quiero que ustedes no se estén tronando los dedos. Híjolas, debo tanto dinero. ¿Y qué voy a hacer? Perdónenme cómo se lo voy a decir, pero eso es basura. Es que ya en el trabajo ya no me quieren, ¿qué voy a hacer? Eso también. Es que ¿por qué no le caigo bien a la gente? ¿Qué voy a hacer? Amén, como lo hablábamos uno de estos días, las que se quieren casar y los que se quieren casar, profeticen lo que quieren. Y si ya le echaron el ojo a alguno por ahí, digan, mío, digan, ese hombre es mío. Amén. Y si ustedes quieren que algo suceda con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, ¿qué es lo primero que van a hacer? Echar mano de la vida eterna significa conquistar primero lo espiritual. Pero ¿cómo van a conquistar? Peleando, confesando, orando y participando de la Santa Cena. ¿Ya me están entendiendo? Yo necesito que ustedes me entiendan, porque miren, yo no quiero después que ustedes, fíjese pastor que no hay que hacer, que esto y esto. ¿Qué pasó con el gato? Está vivo el gato. Yo estoy sorprendido con eso. Le conté a mi pastor y se quedó con la boca abierta. Y estoy sorprendido con eso. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que no son cuentos los que les estoy contando. Ahorita me acordé de un trabalenguas. ¿Quieren que se los diga? El trabalenguas dice: cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque cuando cuentas cuentos, nunca cuentas cuántos cuentos cuentas. O sea, son puros cuentos que nos habían estado dando por medio de la Santa Cena. Amén. A partir de hoy, hermanos, como lo voy a repetir, yo tengo siento esa necesidad, que ya ustedes ya no sean, perdónenme por lo que les voy a decir, pero no es una palabra mal dicha, que ya no sean cristianos mediocres. La palabra mediocre significa, ese es el significado que da el diccionario, uno que llega a la mitad de la montaña, pero no tiene el valor de subir la otra mitad, sino que se regresa. Y es exactamente lo mismo haber llegado a la mitad, porque es la misma distancia, regresarse que subir. Amén. Todo eso es lo que está encerrado en la Santa Cena. Que no importa absolutamente nada. Jesús sabía de que este mundo tarde o temprano se iba a destruir, ¿sí o no? Y cuando vino estaba preocupado, y peor si cuando cumpla 30 se destruye. No, a él no le importó nada. ¿Por qué? Porque él sabía hacia dónde iba. Amén. Yo sigo con esas necesidades que quiero que salgan de aquí entendiéndome eso. Amén. De que ya ustedes por medio de la Santa Cena no tienen límites. O sea, ¿quién los va a parar? Nadie. Nadie. Pero tienen que pararse. Amén. En sus casas. Y empiecen a hablar, empiecen a mencionar lo que quieren, a declarar, a profetizar. Obviamente no solamente lleva un profetizar y quedarse a esperar, ¿va? No, conlleva un trabajo también, una fe, creer. Pero todo está encerrado en la Santa Cena. Es el poder de la eternidad en nosotros. ¿Por qué? Como les decía, ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, echa mano de la vida eterna? ¿Por qué le dijo eso?
Por ejemplo, viene y le dice, para los malestares de estómago que tienes, toma vino, le dice. ¿Qué le estaba diciendo? Participa de la Santa Cena. Para toda enfermedad participa de la Santa Cena. Que una vez, estoy parafraseando, ya teniéndola, puedes echar mano de la vida eterna. Amén. Entonces eso es lo que yo necesito que me entiendan. Que primero tienen que vencer en lo espiritual y luego lo material, valga la redundancia, se materializa. Y lo van a ver visible, lo van a palpar. Amén. Una persona me decía alguno de estos días, es que si tan solo la presencia de Dios fuera tangible, o sea, se pudiera palpar. Y yo le decía, la presencia de Dios es tangible. Lo que pasa es que la gente no se mete a la presencia de Dios. Y es por eso que creen que la presencia de Dios no existe. ¿Por qué? Porque no la sienten. ¿Quién dijo que la presencia de Dios era para sentirla? La presencia de Dios es por fe. Todo lo que ustedes quieran recibir es por fe. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Que la vida eterna está resumida en unir el cielo y la tierra. ¿Saben quién recibió eternidad y quién vio eso? Jacob. Dice la Biblia que vio, escuchen bien cómo lo dice, una escalera. Escuchen bien y les voy a hacer una pregunta. Una escalera, dice, que estaba del cielo a la tierra, de cuya escalera, dice, subían y bajaban ángeles. Escuchen eso, qué curioso. Estamos hablando de ángeles, ¿sí o no? Lo normal, ¿qué sería si son ángeles? Dice la Biblia que los ángeles subían y bajaban. ¿Qué sería lo normal si son ángeles? ¿En dónde habitan los ángeles según ustedes? Entonces, ¿qué sería lo normal? Que bajaran, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que subían y bajaban. ¿Por qué? Volvemos a lo que hablamos hace algunos días. El ángel de Jehová. Dios tiene ángeles cuidándonos a nosotros. Amén. Y esos ángeles son parte de la vida eterna. Y luego Jacob dice que ahí sucedió un Mahanaim, una unión de dos campamentos. Se unió el cielo y la tierra. Y les contaba yo, cuando el Señor me dio la oportunidad de viajar a Costa Rica, como cuando uno va en el avión, se mira una unión literal. Como que el cielo y la tierra, cuando uno mira hacia el horizonte, estuvieran soldados. Se miran como que fueran uno. Y yo me quedé sorprendido y lloraba. ¿Por qué? Porque no entendía cómo eso sucede. Y ahora lo entiendo. Día y noche Dios tiene un Mahanaim, unión entre el cielo y la tierra. Aparentemente el cielo está muy lejos y la tierra muy abajo, pero en realidad, espiritualmente hablando, la Santa Cena hace que el cielo y la tierra se unan. ¿Se dan cuenta de lo que estamos logrando con la Santa Cena? Logramos unir el cielo y la tierra. Entonces, la pregunta es, en realidad, entiéndanme la pregunta, ¿qué tan lejos está el cielo? ¿Qué tan lejos está la eternidad? No está lejos, está aquí, está aquí. Claro, hay que participar de ella. Amén. Es como aquellos que hagan una piñata, ¿va? Y todos felices quebrando la piñata y ellos. Entonces, ¿de qué sirve que toda la gente esté alegre si él o ella están como todos empurrados? ¿De qué sucede? De nada, no sirve de nada. Exactamente igual en la Santa Cena y la eternidad. ¿De qué sirve que toda la vida haya habido una unión entre el cielo y la tierra si yo no participo de ella? Amén. Pero ¿qué me hace ser partícipe? La Santa Cena. Amén. Algún día, si ustedes tienen fe, pídanle al Señor. Van a poder viajar en avión y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Se ve, ¿cómo decir? Cuando ustedes logran distinguir cuando una puerta o algo está unido por soldadura, ¿verdad? Así se mira el cielo y la tierra. Solo que la soldadura se mira como que fuera blanca. ¿Sí es algo, miren? Hermoso. ¿Por qué? Porque se mira una parte verde, que es la tierra, y una parte blanca, que es la unión, y luego una parte celeste. Es algo que, claro, es algo que si ustedes lo miran, yo me acordaba en ese momento y cuando miraba esa grandeza y le decía al Señor un salmo,
Señor, le decía con mis lágrimas cayendo, ¿qué es el hombre? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Le decía, ¿quién soy yo, Señor? Que tú siendo eterno, aún te acordaste que hoy tengo que respirar, le decía. Aún me diste el tiempo para poder respirar hoy. O sea, en tu eternidad pensaste en que yo aún tengo que respirar. Esa es la eternidad. Esa es la eternidad. Imagínense cuántos millones de gentes habitan en la tierra. Pero sin embargo, Dios no te deja sin respirar. ¿Por qué? Porque en su eternidad te conoce. Y no es un Dios envidioso. Él te quiere hacer partícipe de esa eternidad. Por eso te dio la Santa Cena. Por eso envió a su Hijo a morir. Pero lo que pasa es que la gente y aún muchos ministros no han entendido el poder que está encerrado ahí y lo han convertido en un acto religioso. Imagínense, esto es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Supuestamente como ministros estamos hemos sido llamados ¿para qué? Para unir a la gente con Dios. Pero ¿qué tanta eternidad estamos sembrando en la gente? Imagínense, dentro de 365 días, solo 12. Y si a mí se me ocurre faltar a un servicio de Santa Cena, amén. Miren, yo quiero, hermanos, que me entiendan eso. Siento esa necesidad, que ustedes sepan qué es lo que tienen en las manos. Tienen poder en sus manos. ¿Poder de qué? De hacer lo que quieran. Amén. ¿Ya me entendieron qué es la vida eterna entonces? ¿Qué es? Tenerlo todo, sí, pero ¿qué? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta? Uniendo el cielo y la tierra. En otras palabras, echando mano de lo eterno para que se manifieste lo terrenal. Que es lo que quieres, que es lo que te sirve, que es lo que necesitas. Por eso les vuelvo a repetir, a partir de hoy, sobre todo ustedes que me están escuchando y que los estoy viendo, ustedes no pueden llevar a volver a tener una vida mediocre. ¿Por qué? Porque están entendiendo que aquí está encerrado todo. Saben que la Biblia dice que los ministros hemos sido dejados para 2 trabajos, nada más. 1, para la oración, y 2, para la palabra. Nada más. De ahí, los encargados de ministrar, orar y todo lo demás, dice la Biblia que son los diáconos. Pero ¿por qué es que los ministros tenemos que andar de casa en casa orando y orando, atendiendo necesidad tras necesidad? Porque la iglesia aún es una iglesia mediocre, no ha entendido esto. En otras palabras, tienen en sus manos el poder y la autoridad dada de parte de Dios para que a partir de hoy absolutamente nada les estorbe. Nada, es nada. Pero es que, pastor, los problemas que yo tengo, los problemas que usted tiene delante de la Santa Cena son nada. ¿Me están entendiendo? Amén. La venida de Cristo marcará el cumplimiento de los tiempos y la unión de todas las cosas. Cuando Jesús fue engendrado, la naturaleza del Padre se fundió con la de la mujer. La sangre solo puede ser transmitida a través de la simiente del hombre al óvulo de la mujer. Luego, en este caso, el Padre vino, puso su vida en forma de sangre en el vientre de María, y el Padre usó el medio de su sangre para unir la naturaleza humana con la divina. Por medio de esta sangre dada por el Padre, que la sangre de Jesús se forma en la eternidad, penetró el tiempo y habitó por primera vez en un cuerpo en la concepción de Jesús, y esto es precisamente la vida eterna. La vida eterna no tiene que ver solamente con vida que no muere, sino está directamente ligada a la naturaleza de Dios, penetrando nuestra humanidad para hacer de nosotros seres unidos a Él. El Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y
se sigue haciendo carne a través de la comunión o la Santa Cena. Como les decía, ¿qué es lo único tangible, real, palpable que tenemos de Dios? Es su Hijo. Amén. O sea que no podemos decir que no es tangible, porque sí es tangible por medio de su Hijo. Como les decía, uno de estos días tengo unos minutitos. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios vio un cuerpo santo y consagrado para Él. Amén. Entonces se materializó, amén, por medio del Espíritu Santo y se introdujo en un óvulo. Y en ese óvulo penetró su sangre, amén. Y esa sangre hizo que se formara un cuerpo en el vientre de una mujer como nosotros. Amén. Y luego esa mujer vino y dio a luz. Y cuando dio a luz, ¿qué dio a luz? Salvación, al Mesías, al Salvador. Entiéndanme esto entonces. ¿Cómo la vida eterna penetra? ¿Qué hace la vida eterna en nosotros? Nosotros nos convertimos en ese óvulo. Amén. Cuando la sangre y el pan penetran, vienen y hay una concepción en nosotros. O sea, se siembra vida. Amén. ¿Y cuál tiene que ser el fruto producido por la Santa Cena? Salvación. ¿Cómo así salvación? Que ustedes hablen de Él, que ustedes lleven el Evangelio a toda criatura, que ustedes sepan expandirse, que ustedes sepan utilizar sus labios, como lo dice la Biblia, como espada de doble filo. Amén. Eso es lo que la Santa Cena produce en nosotros. Entonces, cada vez que ustedes participen de la Santa Cena, espiritualmente hablando, véanse como yo soy el óvulo. Y hoy tu sangre me va a penetrar, amén, y voy a concebir. Y cuando dé a luz, ¿qué voy a estar dando a luz? Salvación. ¿Para quién? Para tu casa, para tus hijos. Aún la Biblia lo muestra, para tus nietos, y a partir de ahí 1000 generaciones. Ese es el poder de la Santa Cena. Amén. Pero hay de ustedes que cuando el Señor les ponga a hacer algo, una vez más les dé miedo. ¿Por qué? Porque a partir de hoy, entiéndanme esto, ustedes y yo no tenemos límites. Venzan primero lo espiritual, confiesen. Amén. Y cuando confiesen y vayan, es lo que les estoy diciendo, van a hallar gracia delante de la gente y algo va a suceder. Algo va a suceder. Les contaba a ustedes cómo el Señor me habló acerca de una persona de aquí de la colonia. Fui, busqué a esa persona, le hablé y al otro día me llama diciéndome, mire, me dice, la gente ya vio que hay un cambio en mí. ¿Pero por qué? Porque hallé gracia delante de los ojos. ¿Por qué? Porque supe el momento, amén, y sabía que antes de ir tenía que vencer lo espiritual. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. ¿Por qué? Porque hay una barrera que la gente pone, entiéndase ahora, una barrera de parte de Satanás. Pero cuando hallamos gracia y vamos con esa luz de parte de Dios, no hay nada imposible para el que cree. Dice la Biblia, al que cree, dice, ¿escucharon bien eso? Todo le es posible. Miren, con esto voy a terminar. Hay dos pasajes en la Biblia. Uno tiene que ver con soportar y el otro con hacer, con poder hacer. Repito, dos pasajes importantes. Uno tiene que ver con soportar y otro con poder hacer. Uno tiene que ver con todo lo puedo soportar y el otro con todo lo puedo hacer. Escúchenme, les voy a decir los dos pasajes y ustedes me dicen cuál es cuál. Pero rápido porque ya no tengo tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al que cree todo le es posible. ¿Cuál de esos dos pasajes tiene que ver con todo lo puedo soportar? ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿O al que cree todo es posible?
Al que cree todo es posible, ¿tiene que ver con todo lo puedo soportar? No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no significa que lo puedo hacer todo, significa que lo puedo soportar todo, porque en el original dice, todo lo puedo soportar en esta vida con la fortaleza que me da el ungido. Eso dice el original, no dice que todo lo puedo hacer. Mas sin embargo el otro pasaje dice, al que le cree, al que cree, dice, todo le es posible. ¿Qué le es posible? ¿Cuál es ese todo? Todo lo que quiera hacer, le es posible. No es lo mismo. Amén y amén. Termino con esto. La vida eterna, ¿qué es? La unión de dos campamentos, echar mano de lo espiritual para que lo material se materialice y lo recibas, y entonces seas y tengas una sonrisa de 200, de 100 a 100. Amén y amén. Demos una ofrenda de palmas.